pero se pinta pues como que Cataluña era austracista y el resto de España era felipista, ¿no? Porque quería cargarse Cataluña. Cuando Felipe V, en el 1701-702, vino a Barcelona, la gente le aplaudía con las orejas. Cuando Rafael de Casanovas, que es ese personaje al que ahora cada 11 de septiembre van a llevar flores, pues cuando él se levantó, en la carta en que invitaba a la gente a reunirse para luchar contra ese ataque, lo que decía era por Carlos, el archiduque Carlos, rey de toda España, y por la libertad de toda España. O sea, que sería lo que los nacionalistas quieran, pero no era nacionalista. Han intentado coger esto, prostituirlo y convertirlo en algo que a ellos les va bien. Rovira i Virgili estuvo en el exilio. Dijo que los verdaderos herederos del 1714 eran los carlistas de las montañas, o sea, nunca los nacionalistas. De hecho, los nacionalistas se podrían considerar herederos de esa Cataluña más moderna, que es la del 6 de octubre del 34, cuando Companys proclaman la República, pero no la que ellos hablan de hace 300 años. Nos han dicho que si éramos independientes estaríamos forrados, pagaríamos los cafés con billetes de 500 y que iríamos por la vida sin ningún tipo de problema. Y cuando más cerca ha estado esta independencia, nos hemos dado cuenta de que es todo lo contrario. Junqueras aún ha tenido la cara dura de intentar engañar a la gente, de tomarnos por tontos y decir que solo han marchado 1000 empresas de las no sé cuántos cientos de miles que hay en Cataluña. Y es verdad. O sea, el porcentaje de empresas que han marchado es pequeñito, el porcentaje de dinero que representa eso para Cataluña es inmenso. Había un cartel de la Asamblea que era muy gracioso, que decía: quiero un país en el que cada día de postres pueda comer helado. Esa es la Cataluña que nos han vendido. O sea, una Cataluña que cuando fuera independiente pues podríamos comer cada día helado, porque ahora no lo podemos comer, pasamos hambre en Cataluña, y una Cataluña en la que seríamos felices porque ahora vivimos profundamente amargados. Y es verdad que algunos viven profundamente amargados, pero en Cataluña se vive bien. Y es verdad que si uno tiene 2 dedos de frente, eso no representa un problema. Es decir, yo tengo amigos independentistas y yo tengo muy claro que por encima de las ideas están las personas. Dice mucho, no hay que respetar todas las ideas. Eso es una mentira, no es verdad, no hay que respetar todas las ideas, pero sí que hay que respetar a todas las personas. Entonces, si uno tiene esto claro, pues no hay ningún problema, no va a perder ningún amigo por eso. Pero no todo el mundo tiene eso claro. Y hay problemas en los colegios. Yo tengo tías que son profesoras y han tenido problemas en los colegios, ¿sí?, por decir lo que piensan, cuando sus compañeros llevaban años diciendo lo que pensaban. Hay problemas en las familias, hay problemas en los trabajos, etc. Se intenta demonizar a aquel que habla de fractura social. Pero la realidad es que hay fractura social. ¿Cómo puede ser que haya tanta gente, porque no son una minoría, y no son pocos, son muchos, que se hayan creído eso? Y cuando a uno le dicen que si consigue eso será feliz y se lo cree, va por eso, cueste lo que cueste. Y se tenga que hacer lo que se tenga que hacer. Y eso es lo que pasa en Cataluña, que ya no hay debate racional posible y ya no hay lugar para las ideas, para las razones. Porque la gente ya tiene aquí metido que hay que ser independientes para ser libres y para ser felices. 3 elementos muy importantes para conseguir eso han sido, por un lado, la educación. O sea, cuando uno coge los libros de historia de los colegios, yo he estudiado en un colegio catalán, cuando uno coge un libro de historia se da cuenta de que lo que uno lee y lo que pasó, o sea, si uno va a las fuentes primarias, se da cuenta de que han prostituido la historia, es decir, esos que dicen amar a Cataluña la han traicionado. Luego uno ve los medios de comunicación, que son una vergüenza, o sea, se deberían cerrar, sí, porque ya es imposible, yo creo que reestructurarlos, hay que cerrarlos, y luego ya cuando pase el cáncer veremos qué se hace. Y luego están las asociaciones que de normal no existirían o serían residuales, pero que detrás tienen un gobierno que se encarga de insuflarles continuamente millones y millones y millones para que puedan vivir. Y para justificar que no es TV3 quien convoca las manifestaciones, sino que es la Asamblea y Òmnium los que movilizan a la gente. Entonces, pues esas asociaciones son una especie de pantalla para intentar desmontar que es TV3 la mayor fábrica de indepes que ha habido en la historia de Cataluña. Campaña de propaganda, de estigmatizar lo que ellos consideran el enemigo. Hace muy poco en TV3, en un programa que es Els Matins, que es un programa que dura 5 horas, 4 y media van dedicadas al independentismo, 20 minutos son de publicidad,
y luego 10 minutos son para hablar de otros temas de interés, pues como el fútbol, el tiempo o pues un referéndum que se celebra en no sé qué o un cambio de la Constitución en el Japón. ¿Sí? Cosas que pues les interesan. Ahí entrevistaban a 2 chavales y les daban autoridad, ¿sí? Porque no había ningún tipo de réplica, simplemente les dejaban contar su historia como si fuera cierta, sin nada a objetar. Estos chavales salían de una manifestación por la libertad de lo que ellos llaman presos políticos y entonces contaban que ellos pasaban por enfrente de creo que era la delegación del gobierno, allí estaba la Policía Nacional, ellos pasaron pacíficamente, era una pareja, no le dijeron nada a la Policía Nacional y de repente la Policía Nacional empezó a increparles, porque sí, porque como el ambiente no está caldeado y ellos y la Guardia Civil no están en el punto de mira, se pueden permitir insultar sin ningún motivo. Entonces se pusieron a insultarles, ellos respondieron, les dijeron fuera de las fuerzas de ocupación y automáticamente tenían a 7 policías encima pegándoles, les detuvieron y se los llevaron a comisaría. O sea, eso que es surrealista en la España del siglo XXI, y más en Cataluña ahora, que un policía porque sí, por la calle te insulte, es inconcebible, ¿sí? Porque se les cae el pelo. Pues ellos lo contaron, la presentadora les dio credibilidad y terminó la pieza diciendo esta ha sido la noticia del fin de semana, no me acuerdo en qué pueblo que. Y esas pequeñas cositas que uno no se da cuenta, pero que van metiendo en los medios, son esas cositas que van estigmatizando a diferentes colectivos. El programa de niños del TV3, de la TV3, no sé cómo se llama ahora, hizo un programa dedicado a niños, imagino que habréis visto el vídeo, que es explicando a niños lo que pasó el 1 de octubre y hablando de la policía mala que pegaba a la gente y los héroes que cogían las urnas y las escondían de los malos para defender la libertad, para defender la democracia, a chavales pues que lo miran de 7, 8, 9 y 10 años. Ese 11 de septiembre, que cada vez ha sido más multitudinario, no lo convocaba una asociación, no iba la gente espontáneamente, era TV3 que 2 semanas antes, ¿sí? En agosto, te decía que tramos de la vía catalana todavía necesitaban gente para rellenarse. Y te lo iba recordando para que tú supieras, ¿sí?, dónde tenías que ir. Y te ponía el teléfono para que supieras dónde llamar para poder ir, y te decía qué era lo que tenías que llevar para no pasar calor, para no pasar frío. Te lo dejaban todo bien preparadito para que tú solo tuvieras que salir de casa, saber dónde ir y estaba todo hecho. Y luego llegaba el 12 de octubre y salían al final del telediario del mediodía, porque antes no salía nada, o si decían algo era que asociaciones ultras convocaban, te decían que había habido altercados. Y ya es lo que serían los altercados que había habido por la tarde. Durante muchos años, y eso es una cosa que nosotros hemos sido víctimas, o sea, los no independentistas hemos sido víctimas y nos hemos creído ese discurso, todo lo que ha olido un poquito a español, ¿sí?, en el imaginario social, en el suyo y en el nuestro, es algo cutre, algo rancio, algo oscuro, algo autoritario, algo triste, algo que no razona, que grita, que levanta la voz y que no atiende a razones. Y eso nosotros nos lo hemos creído. Y por eso durante tantos años, pues la gente, pues si podía evitar salir a la calle con la pulserita de la bandera de España, pues lo hacía. Y colgar la bandera de España en el balcón, pues mejor no lo hagas porque es un poco facha. Y si vas a una manifestación de lo que sea, pues no te traigas la bandera de España porque es un poco ultra. Y Pujol se le ocurra y empieza a toda castaña. Entonces, eso ha sido una maquinaria que durante muchos años ha ido funcionando y funcionando y funcionando, y nosotros, que no nos hemos visto con autoridad moral, porque nos hemos creído su discurso, hemos estado callados. Entonces, lo que ha pasado, o sea, en primer lugar, es culpa de los que lo han hecho. ¿Sí? La Mara Superiora, ¿sí?, el señor Pujol, etcétera, etcétera, etcétera. Es culpa del gobierno central, porque el gobierno central ahora va aquí de nosotros vamos a salvar la patria, pero los males que tenemos es por su inacción, por lo poco o por lo nada que han hecho. O sea, nos han dejado tirados durante muchísimos años. Y luego también una pequeña parte es culpa nuestra, que creyéndonos su discurso hemos visto, pues mira, sí, cada vez son más, pero no parece que vayan a conseguir nada, nos mantenemos al margen, les dejamos hacer y ya se espabilarán.
como ahora sí, pero ahora no, pues esta ha sido la historia del independentismo. Ahora voy a hacer esto, movilizo a la gente, vamos todos a votar y ahora me echo para atrás. Ir dando pececito a la gente para que la gente esté contenta, sabiendo que es imposible, y luego recular. Entonces, esto se ha roto con el gobierno de Puigdemont. Ha llegado donde jamás había llegado ningún presidente. Entonces, esto sumado al estrepitoso ridículo que ha hecho el independentismo, porque ha hecho un ridículo estrepitoso, ¿no?, consiguieron lo que nunca ningún gobierno ha conseguido y tiraron por el suelo, se cargaron el trabajo de 30 años de propaganda y de manipulación y de adoctrinamiento de Jordi Pujol. Y consiguieron que nosotros, no es que nosotros saliéramos del armario, sino que han abierto la puerta y nos han echado a patadas del armario. Hasta ahora para nosotros era un récord llegar a 5.000 en Plaza Cataluña el 12 de octubre. Y de repente llenar Paseo de Gracia, llenar la Diagonal, fue o sea, una cosa que no era esperable en Barcelona. O sea, lo que no se ha conseguido en 35 años de dictadura en Cataluña, ni el gobierno central, ni las asociaciones, lo ha conseguido el gobierno nacionalista en medio año. Esto yo creo que es algo que hace que Pujol se retuerza, donde deba estar ahora, no sé dónde estará en Queralbs o estará en General Mitre, viendo que 35 años de arduo trabajo con la educación, los medios y los políticos se han tirado por la borda en 6 meses. El independentismo ha hecho una cosa muy bien, aparte de la propaganda, ¿no?, porque tiene los millones para hacer esa propaganda, con los medios públicos y privados que son públicos, porque viven de lo público, de nuestro dinero también, que ha sido vender ilusión, vender esperanza y vender un motivo, una razón, que es lo que os decía antes. Vamos a ser libres, vamos a ser felices. El otro lado, lo que el gobierno ha vendido es un desastre. O sea, es una caca de la vaca. ¿Sí? El gobierno lo que ha dicho es, hay una ley, hay una constitución que dice que España tiene que estar unida. O sea, frente a la esperanza, frente a la ilusión, lo que el gobierno ha hecho no ha sido vender orgullo, vender esperanza, vender ilusión. O sea, ha vendido una constitución y ha vendido unas leyes que unos hombres un día escribieron. O sea, España tiene una historia grandiosa de la que uno debería sentirse orgulloso. Pero eso, no, de esto no vamos a hablar. España tiene unos lazos de amor históricos entre los diferentes pueblos que la conforman, de la que uno debería sentirse orgulloso. Pero de eso tampoco vamos a hablar. Vamos a hablar de este artículo, vamos a hablar de este otro artículo y vamos a hablar de lo que dice la ley orgánica de no sé qué, no sé cuántos. Y ese ha sido el gran error del gobierno. A mí me parecen dos personajes muy ridículos, porque primero uno que tiene un historial que es también pues despreciable, que es el que formó parte de la Crida, Jordi Sánchez. ¿Sí? O sea, no recuerdo las palabras literales, pero venía a echar la culpa a los empresarios cuando pasó lo de Hipercor, que murieron unos cuantos catalanes. Y luego está el Cuixart. Y es gracioso porque son dos tipejos que van de revolucionarios, ¿sí?, van de antisistemas, y son dos tíos que prácticamente nadie conocía, a lo mejor a Jordi Sánchez un poquito más por la Crida, pero dos tipejos que prácticamente nadie conocía, que aparecieron de la nada, viven del poder, el poder les sostiene, el poder les mantiene, porque las cantidades que les insuflan de dinero son aberraciones morales, hacen la pelota al poder, ¿sí?, son las putitas del poder, ¿sí?, y encima se atreven a subirse encima de un coche de la Guardia Civil, ahí a gritar y a cantar y luego a intentar pacificar a la gente, ¿sí?, como si fueran aquí los líderes de algo, dos tipos que nadie conocía, que no se sabe de dónde han salido, que chupan de las subvenciones y que van de revolucionarios.